Primera meditación, entendiendo la Eucaristía. Oremos. Oh Dios, que llamaste a Santa Teresa Virgen para que correspondiera al amor de tu Hijo sediento en la cruz, con una eximia caridad hacia los más pobres. Te pedimos que nos conceda por su intercesión servir a Cristo en los hermanos afligidos, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos todos, queridos hermanos y hermanas. Entendiendo la Eucaristía, a manera de introducción, veamos algunos tips teológicos de este sacramento. Jesucristo está ahora glorioso en el cielo y en el sagrario, donde adoramos al Señor, le damos gracias y pedimos su ayuda, que es la Eucaristía. Nos lo dijo muy claro en aquel discurso de Cafarnaúm, donde prometió dejarnos su cuerpo como alimento. Dice el texto del Evangelio de San Juan, capítulo 6, 51. Si alguno come este pan, vivirá eternamente, y el pan que yo le daré es mi carne para la vida del mundo. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, dice el versículo 56. En el cenáculo, aquel memorable Jueves Santo instituye este maravilloso misterio de quedarse hecho pan. Tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el cáliz, bebed todo de él, pues esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por todos para la remisión de los pecados. Nos refiere San Mateo capítulo 26. Lo creemos porque el mismo Jesús lo dejó claro. Así lo dice el antiguo escritor cristiano San Cirilo de Jerusalén, puesto que el mismo Cristo anunció y dijo del pan: esto es mi cuerpo, ¿quién se atreverá a dudarlo? Y así lo han creído todos los fieles desde la época apostólica hasta nuestros días, como bien lo recoge el reciente Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1374, que dice: Jesucristo está verdadera, real y sustancialmente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Alguien podría decir: nada veo en la Eucaristía ni nada siento. Y le podríamos responder: cuando el cielo está nublado, no veo el sol. Esto es señal de que no existe el sol. O no siento que la tierra está girando, señal de que está parada. Pensemos como la gran mayoría de las cosas que sabemos es porque aceptamos lo que nos dicen nuestros maestros y nuestros padres. ¿Quién ha visto un átomo? La fuerza gravitacional, por ejemplo, de los planetas Neptuno, Plutón. ¿Quién ha sacado los cálculos de la casa donde vive? Le hemos creído al Señor que la hizo. Quien analiza los alimentos que tomamos. Le hemos creído a la cocinera que los hizo con higiene.
les creemos a tantos humanos y vamos a dudar de las palabras de Jesucristo que nos mostró con su vida, su palabra y sus milagros, que Él es el verdadero Dios. Se habrán equivocado millones de personas, millones de católicos durante 2000 años. Muchos de ellos cristianos santos y sabios. Por eso la Eucaristía es un misterio de amor que solo parece imposible a aquel que no cree que Jesucristo es Dios. Dios creador y Señor omnipotente del universo. Modos de la Eucaristía. El Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 1356 hasta el 1401 nos refiere los siguientes modos de la Eucaristía. La Eucaristía como un sacrificio, porque hace presente el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y nos aplica su fruto. Es cuando le llamamos Santa Misa como sacrificio. Como banquete la Eucaristía, porque es banquete sagrado de la comunión en el cuerpo del Señor. La Eucaristía como presencia eucarística de Cristo que se queda en el sagrario para permanecer a nuestro lado, para sostenernos, para guiarnos. ¿Por qué participar en la misa? Los hijos tenemos las mismas relaciones con Dios, nuestro Padre, como con nuestros papás de acá de sangre, de acá de la tierra. La primera es la relación del respeto con amor. En el caso de nuestro Padre Dios, como además es nuestro Creador, es también de adoración, nuestra primera relación con Él. La segunda relación es de agradecimiento por todo lo que nos ha concedido y nos da de una manera generosa y desinteresada. La tercera razón por qué participar en la misa es que es la oración en la que le pedimos perdón cuando le hemos ofendido en algo. Y la cuarta razón es para pedir. Esta es la que hacemos con mayor frecuencia, la oración de petición. Pensemos por un momento la grandeza de Dios. Observemos el cielo lleno de estrellas y sintámonos en medio de su grandeza infinita, a saber que somos una infinita parte del universo. ¿Qué tan perfecto será nuestro Padre Dios que pudo hacer todo esto con un orden maravilloso? Por otro lado, también sintamos nuestra pequeñez. Somos uno entre 8.000 millones de personas que habitan en el mundo. Y si faltáramos, no pasaría gran cosa sobre la tierra. ¿Cómo poder llegar entonces hasta las alturas de mi Padre para adorarlo, darle gracias, pedirle perdón o pedirle por tantas necesidades que tengo yo, mi familia, la iglesia, el mundo? Acostumbramos usar el correo, incluso el correo electrónico cuando queremos mandar mensajes, ya sea de un país a otro, de una ciudad a otra. Esos escritos suelen llevar detalles de cariño, noticias, peticiones, encargos, etc. No basta escribirlas para que llegue a su destino, porque si la carta se queda en un cajón o no le pongo enviar a un correo electrónico, ahí se queda sin que nadie la lea. Bien, el correo de ida y vuelta con nuestro Padre Celestial es la Santa Misa. Ese es el canal de comunicación con Él.
Cuando Jesucristo muere el Viernes Santo, muere por todos los hombres de todos los tiempos. Va a ofrecer esa pasión y esa muerte que le dimos los hombres por nosotros. Así podríamos entonces decirle a nuestro Padre: Señor, no valgo nada. ¿Yo quién soy? ¿Quién soy yo para que me escuches y me concedas lo que te pido? Pero mira, por los méritos de tu Hijo muerto en la cruz, escúchanos. Y para que esto no lo vivamos a distancia de miles de años, Jesucristo da a la iglesia el poder de borrar todos esos 2000 años de historia y de volver a hacerse presente en su sacrificio del Calvario, aquí y ahora para nosotros. Y así estar presente todos nosotros en este sacrificio, participando de sus frutos, principalmente del Espíritu Santo que brota de la cruz, que nos hace hijos de Dios y que nos ayuda a comportarnos como lo que somos, como hijos de Dios. En este sentido, dice la teología que en el momento de la Eucaristía, el tiempo se detiene. Ese borrar de los 2000 años es el tiempo que se detiene. El cielo y la tierra se unen en un único acto de adoración al Padre, realizado por su Hijo Jesucristo de una vez para siempre, para la salvación del mundo entero. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el correo que decíamos anteriormente? Pues bien, nosotros que queremos adorar a nuestro Padre, darle gracias, pedirle perdón, pedirle por nuestras necesidades, solo tenemos un camino: unirnos al único sacrificio, unirnos a Cristo en la cruz y no asistir a la Santa Misa, al menos los domingos, es como dejar la carta en el cajón, que no le llegue a Dios. Cuando uno no va a misa, no se conecta con el Señor. Quedamos estancados como cosas que queríamos mandarle a Dios y que queríamos que Él recibiera, pero sin gozar de los muchos beneficios que a través de la Santa Misa nos puede regalar el Señor cuando participamos de una manera viva y activa y llegarle pues al Padre de las misericordias. Por lo tanto, la Santa Misa es ese canal de comunicación, canal de ida y regreso, a través del cual nos llegan todas las gracias que el Señor quiere concedernos por sus méritos de la cruz. ¿Qué es la Santa Misa? Un diluvio de gracias que parte de la cruz, un Gólgota siempre presente. Es Cristo que se sacrifica, es Cristo que se sacrifica incesantemente aquí y ahora en medio de nosotros. Pensando en la necesidad de tener como alimento la palabra de Dios y para que sus hijos se fortalezcan en el espíritu por medio de estas enseñanzas, la Iglesia ha establecido un ciclo de lecturas en la liturgia, un ciclo que dura 3 años, en los cuales se lee pues casi totalmente la Sagrada Escritura, la palabra del Señor. Otra pregunta: ¿qué contiene la hostia santa? En la hostia santa está todo Jesús. Tratemos de darnos cuenta de la extensión de esta palabra. Que esté todo Jesús no solo quiere decir que esté como Dios o como hombre. Significa también que allí se encierra toda su vida mortal y toda su vida gloriosa. Quiere decir que allí está no solamente
el ser de Jesús, sino también toda su actividad. En la Santa Hostia está Jesús como hostia, que significa como víctima inmolada, sacrificio vivo. Eso significa la palabra hostia, víctima inmolada, sacrificio vivo. Jesús que está vivo, porque Jesús no es un Dios de muertos, sino de vida, de vivos. Lo que en Jesús muere es solamente su naturaleza humana. Él como Dios no muere jamás. Es verdad que Jesús en la Eucaristía está glorioso e impasible. O sea, Él no cambia, no sufre. Pero también es cierto que el estado eucarístico es un estado victimal. Hostia significa víctima, ¿verdad? Que en la hostia se encuentra Cristo como una víctima sacrificada por nosotros. Precisamente por eso llamamos a este sacramento hostia, que quiere decir víctima, sacrificado, inmolado, Cristo inmolado. Precisamente por eso la llamamos, ¿verdad? Hostia, que significa víctima. Si se me permite la comparación, la Eucaristía es como una concha divina que encierra una perla de precio inestimable. Y esa perla es el sacrificio de Cristo. Ahí está viviente su dolor. Ahí está viviente su sacrificio. Y por eso cuando instituyó este sacramento adorable, clausuró aquella ceremonia, la más grande que han contemplado los siglos, con estas palabras impregnadas con la tristeza de la despedida, cuando él decía en la última cena, hagan esto en memoria mía. Como si quisiera decir, siempre que te acuerdes y siempre que te acerques a la Santa Mesa, siempre que celebres estos misterios, alma querida, acuérdate de cuánto he sufrido por tu amor, de cuánto te he amado, ámame tú también. Gracias a la hostia santa, el recuerdo de Cristo vive después de 20 siglos en los corazones humanos. A pesar de su inconstancia y su volubilidad, más bien, ¿verdad? Los corazones humanos, a pesar de que somos inconstantes, a pesar de que somos vulnerables, siempre nos queda el recuerdo de esa hostia viva y santa. Y no digo que se le ama como hace 20 siglos, porque cada día se le debería amar más en la medida que más se conoce y en la medida que más se comprende su Eucaristía adorada. En esa medida se le debería amar más que el primer día. Sin embargo, como nuestros corazones son inconstantes, Él nos dice, al menos vuelvan al primer amor. Los hombres, por grandes beneficios que hayan hecho a la humanidad, acaban por ser olvidados. Cuando se muere, su memoria apenas sobrevive en las páginas insensibles de la historia. Y cuando se arrancan las páginas de la historia, ahí se acaban los grandes hombres, los que hicieron grandes beneficios por la humanidad. Pero Jesucristo es el único hombre Dios, por supuesto, que muerto hace 20 siglos, se le ama todavía y se le ama cada día mejor y más. Porque donde quiera que hay un altar, una mesa eucarística,
una hostia expuesta, ahí se recuerda su amor a los hombres y los hombres le rinden el homenaje espontáneo de su corazón. ¿Qué me da Jesús? Una gran pregunta. ¿Qué me da Jesús cuando lo recibo en Eucaristía? ¿Qué me da? La Eucaristía es un don total en el cual Jesús no solamente nos da sus dones, es decir, el aumento de la gracia santificante que todos los sacramentos producen. En la Eucaristía no solamente se nos da la gracia santificante, sino que es el mismo autor de la gracia, el que se nos da. Y no solamente nos da su cuerpo, sino también nos da su alma. No solamente nos da su humanidad sacratísima, sino también que se nos da su divinidad. Por eso decimos que en la Eucaristía está presente el Cristo total, cuerpo, alma, humanidad y divinidad, cuerpo y sangre, alma y divinidad. Y con esta perspectiva amplia de su ser, humanidad sacratísima y divinidad, con ella la persona del Verbo Divino, y con el Verbo Divino vienen a nosotros el Padre y el Espíritu Santo, puesto que las tres personas están inseparablemente unidas como Dios uno y trino. Esta es la sustancia del cielo, esta es la sustancia del cielo, que quiere decir que cuando comulgamos, todo el cielo viene a habitar en nuestra alma. De manera que después de la comunión, ni Dios tiene más que darnos, ni nosotros, por ambiciosos que seamos, tenemos más que pedirle, porque Él se ha dado todo a nosotros. Por eso nuestro cuerpo es el templo de la Santísima Trinidad, donde inhabita el Dios uno y trino. Por eso la Eucaristía es un don total en donde Jesús se nos da en la totalidad de su ser, en su sustancia, en esa sustancia de sus misterios, se nos da en la totalidad de los méritos de sus virtudes. La Eucaristía es Jesús niño con todos sus encantos. Es Jesús adolescente con todos sus atractivos. Es el Jesús de las bienaventuranzas. Es el Jesús que con su gesto de su mano encadena los vientos, apacigua las olas y calma las tempestades. Tempestades de Genezaret como las del corazón. Es el Jesús que consuela a los afligidos como a la viuda de Naín. El Jesús que le dice a esa viuda, no llores más. Es el Jesús que cura a los enfermos, porque de él sale una virtud que sana lo mismo a los cuerpos que a las almas. Es el Jesús que resucita a los muertos y devuelve la vida natural y la vida sobrenatural, porque él es la resurrección y la vida. Es el Jesús que agoniza en Getsemaní por el temor y la tristeza, el hastío, para poder comprender todos nuestros temores y todas nuestras tristezas, y el inexorable hastío de la vida que él sentía en Getsemaní. La Eucaristía es el Jesús
maniatado, abofeteado, escupido, flagelado, pateado, coronado de espinas. Es el Jesús que muere en el Calvario, abandonado de todos los hombres y por su mismo Padre Celestial. Ese es el que se nos da en la Eucaristía. Por eso la Eucaristía es un don total, porque nos da a Jesús en el mérito de todas sus virtudes y como el ejemplar modelo de todas esas virtudes. En la Eucaristía se nos da a Jesús humilde y dulce de corazón, el Jesús paciente y de infinita misericordia, el Jesús que pasa las noches en oración y ahora vive intercediendo siempre por nosotros. Es el Jesús cuyo corazón es todo un incendio de amor. Es el Jesús víctima, siempre inmolado por nuestros pecados. Es el Jesús que es nuestra recompensa excesivamente grande. Por eso, los frutos de la comunión, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 1391 al 1401. Los frutos de la comunión. La comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Después de que comulgamos, ya no soy yo quien vive en mí, dirá San Pablo. La comunión es la que justifica la audaz afirmación de este San Pablo que decía, para mí vivir es ser Cristo. Ya no es Cristo quien vive en mí, sino es Cristo. Ya no soy yo quien vive en mí, sino que es Cristo quien vive en mí. Pero, ¿para qué recurrir a los discípulos si tenemos la voz del mismo Jesucristo? ¿Para qué recurrir a los apóstoles? Dice el mismo Jesús, así como yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí. Lo que significa y lo que produce el alimento material en nuestro cuerpo es lo mismo que realiza de manera admirable la comunión en nuestra vida espiritual. ¿Qué podríamos hacer si no comiéramos? Nos moriríamos. Si nuestro cuerpo no se alimenta, nos morimos. La comunión también nos separa del pecado, borra los pecados veniales, porque por supuesto que para borrar los pecados mortales tenemos que acudir a la confesión. Y también la comunión nos preserva de los futuros pecados mortales. La comunión refuerza la unidad de la Iglesia y entraña un compromiso a favor de los pobres y necesitados. Nos vienen bien unas palabras del Papa dirigidas a los organizadores del Congreso Eucarístico Internacional del año 81 con ocasión del centenario de Lourdes. Decía el Papa, conviene no descuidar ningún aspecto de esta participación en la Eucaristía. La Eucaristía comporta ante todo la acción de gracia y de adoración que deberán tener un puesto privilegiado en la vida cristiana, en las celebraciones de la misa, en las procesiones, en las horas de recogimiento ante el Santísimo Sacramento. Incluye la conversión que la prepara y la acompaña en la línea de las primeras palabras del Evangelio y del mensaje confiado a los discípulos. Pide la Eucaristía un compromiso resuelto de vivir el amor,
El amor recibido de Dios en las relaciones efectivas de justicia, de paz, de misericordia, compartiendo los diferentes aspectos del pan cotidiano con todos nuestros hermanos. Así debe presentarse la Eucaristía en su dimensión vertical y horizontal. Así la Eucaristía prepara la renovación de las personas y poco a poco la renovación del mundo entero. Está en manos nuestras y del culto de la Eucaristía entonces la renovación del mundo entero. La Eucaristía Jesús la ha puesto en nuestras manos. La Eucaristía es un don que exige responsabilidad. Dios se ha quedado indefenso, confiando en nuestra respuesta de amor. ¿Cómo lo hemos tratado? Es una buena pregunta. Si Dios se ha quedado indefenso y confiando en nuestro amor, ¿cómo lo hemos tratado hasta ahora? Muchas veces lo hemos dejado solo en nuestros templos. No acudimos a su invitación de participar en la Santa Misa. Y lo que es peor, cuánta gente lo recibe en pecado grave. Cuántos sagrarios viven solos. Y lo peor de los sagrarios, cuánta ofensa, cuánto sacrilegio. La Eucaristía, frente a este pan de la vida partido por nosotros, no podemos más que decir con fe humilde: oh Señor, no soy digno de participar en tu mesa, pero di tan solo una palabra y seré salvado. Como decía el jefe militar: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Jairo, el militar a quien Jesús le sanó a su hija. No hemos olvidado que la noche del gran sacramento es también la noche de la traición culpable de Judas. Recordemos la gran noche de la última cena del Jueves Santo. También fue la noche de la traición. Desgraciadamente es posible recibir hoy por hoy indignamente el cuerpo y la sangre del Señor. Acoger a Cristo exige dejar que Él viva en nosotros, que hable y obre a través de nuestra voz y de nuestras manos, que continúe su misión oblativa en nuestra vida gastada por los demás, sin excluir a ninguno. Su obra oblativa quiere decir su obra sacrificada, su obra en nuestra vida gastada por los demás, sin excluir a nadie. Decía San Pablo: examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Lo refiere en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Por eso, el que ha faltado gravemente contra uno de los mandamientos de Dios, antes de acercarse a recibir la comunión eucarística, debe purificarse del pecado por medio del sacramento de la penitencia. De hecho, por una parte, la Eucaristía es fuente de reconciliación y compromete a los creyentes a ser promotores eficaces del perdón. Y por otra parte, para que cada uno pueda acercarse dignamente a recibir el sacramento de Cristo,
a recibir el cuerpo de Cristo, es necesario que se reconcilie no solo con Dios, sino también con los hermanos y con la comunidad. Por eso es que eso significa el sacramento de la reconciliación por medio de la iglesia. Porque por medio del sacramento nos reconciliamos con Dios y nos reconciliamos con la comunidad cristiana. Es el significado en el rito romano de la señal de la paz. Esa paz que se intercambia antes de la comunión que une a todos en un solo cuerpo, a todos animados por los frutos del espíritu de amor, de alegría, de paz, de paciencia, de afabilidad, de bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo y todo lo que dice San Pablo en la carta a los Gálatas. Por eso, para recibir en verdad el pan entregado por vosotros y por todos, debemos reconocer a Jesús en los hermanos, en los más pobres, en los pequeños, en los despreciados. La Eucaristía exige una respuesta de vida renovada, abierta al amor sincero. San Juan Crisóstomo dice: ¿has gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu hermano? Deshonras esta mesa, no juzgando digno de compartir tu alimento al que ha sido juzgado digno de participar en esta mesa. Dios te ha librado de todos los pecados y te ha invitado a ella, a su mesa, y tú aún así no te has hecho más misericordioso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.